¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Motoexploring Perú? Hacía ya un tiempo que no hacíamos algún tipo de video de un tutorial o de ayuda o de consejo. Me habían estado hablando hace mucho tiempo y preguntando por qué no hablas un poco sobre las llantas de nuestras motos. Y bueno, el tema de las llantas de nuestras motos o de las llantas en general es un tema muy amplio. Simplemente en este video queremos hacer una especie de pequeña guía de para qué están hechas estas llantas, qué tipos de llantas en general hay para nuestras motos y qué deberíamos usar acá en Perú. Es básicamente por ese lado el que queremos hacer este gran video. Hemos traído tres tipos de llantas que abarcan un poco todo el universo de llantas para motos de viaje, ¿no? Empezando por el lado izquierdo, tenemos una llanta que es le llaman la típica 90-10, que es la llanta que trae la mayoría de motos de viaje desde que salen de fábrica. Son llantas que son 90% asfalto, 10% tierra, trocha o lo que uno quiera. Son básicamente llantas lisas con un compuesto blando que en pista van bastante bien. De ahí tenemos una llanta intermedia, que ese es un típico 50-50, que tiene algo de cortes, digamos de ranuras para mayor agarre, y una banda central en el medio, que obviamente asemeja como si fuese una llanta de pista. Es una llanta muy silenciosa y que te sirve para un poco hacer de todo. No es la mejor llanta en nada, pero es un promedio, es una super llanta, ¿ok? Y al final tenemos un extremo, que es una llanta, estas le llaman Desert, que es de la marca Motos, que tiene básicamente surcos muy pronunciados, muy separados, y acá el agarre en la tierra, en barro, en terreno suelto, en la arena, es muy bueno, ¿correcto? En el medio hay otras llantas, pero no va a dar tiempo de hablar de todas. Vamos a hablar simplemente de esta gran familia de llantas que parten desde las llantas, digamos, 90-10 hasta una 80-20, digamos que es 80% fuera de ruta y 20% asfalto. Vamos a tocar un poco el tema de las presiones, correcto, que siempre preguntan también. Yo en realidad uso estas tres tipos de llantas e inclusive acá hay intermedias que uso más, correcto. Cada una, a mi manera de ver, tiene una presión ideal. Ahora, hay un fabricante de llantas y un fabricante de motos que te dice qué usar de presión. El fabricante de llantas te dice, este es el mínimo máximo que te aguante esta llanta, y te dice un rango de presiones. Normalmente las llantas 90-10 para una moto de 250 kilos te piden una presión de 40-42 libras para la parte de adelante y unas 6-5 libras menos para la llanta delantera, que soporta menos peso. Esto es correcto. Yo en mi caso, cuando uso estas llantas, porque a mí me gusta en la calle, si uso la moto urbanamente, digamos, cuando no viajo, yo tengo la particularidad, la suerte de tener varias llantas, ¿correcto? Tengo llantas intermedias, tengo este tipo de llantas y tengo las llantas de pista. Al usar esa llanta de pista en mi moto que pesa 250 kilos, yo uso máximo 40. No le iba a poner 42 porque yo con 40 considero que está bastante bien, en buena, digamos, presión, y se vuelve un poquito más cómoda, porque una llanta a 42 libras en Lima, tú pisas una chapita y la sientes, y a mí no me gusta tener tanta sensibilidad. El tema de presiones también tiene que ver mucho con el desgaste. Si yo, por ejemplo, esta llanta le meto 36-35 libras, la llanta va a hacer más globito, voy a tener mayor superficie de agarre, la llanta va a agarrar mucho mejor, pero va a ir contra desgaste. Hay gente que le gusta, no le importa el desgaste, pero sí le gusta que su moto tenga mayor agarre. Obviamente la moto se vuelve un poquito más torpe porque a mayor presión la moto se vuelve un poquito más pesada, ¿correcto? Yo en mi caso, como le digo, a veces pongo 38, 39, 40, con eso me muevo bien. Y si llevo peso, subo un poco más, un par de libras, ¿no? Rara vez llevo peso, en mi caso casi no lo cambio. Estas llantas acá son similares, son unas llantas que son, digamos, todo terreno, y se usan también de 30 y tantas libras, 35, 36 hasta 42 libras, ¿no? Yo cuando la uso también en 38 libras, no llego a 40 libras con esta llanta, ¿no? Me va bastante bien, es una llanta silenciosa por el tema de la banda. Y en este tipo de llantas yo no las paso, cuando estoy en el asfalto, me estoy trasladando de un lugar a otro, me voy a Ica, por ejemplo, a hacer dunas con la moto, que nos encanta. Es una llanta obviamente que es para trasladarse, porque no es lo ideal. Zumba, que no te imaginas, o sea, porque no es una llanta para la autopista. La pongo en 36 libras, 38, y cuando entro al desierto, en este caso yo ya la bajo hasta 18, 16 libras, algunas veces, normalmente con 20 camino, porque ya la moto hace efectos de globo, la llanta empieza a coger todo, tengo mayor superficie de contacto,
y obviamente la llanta va a coger mejor tracción y va a frenar mucho mejor teniendo 20 libras, 18 libras que teniendo 35, que solamente va a agarrar esta parte de acá. Hay gente que me dice, no, yo no le bajo a mi moto porque se baja la llanta. Eso es falso. Yo hace muchos años que ando con estas llantas, las bajo, a mí nunca se me han bajado. Un clavo pasa a 20 libras, a 5 libras o a 40 libras, el clavo pasa, ¿correcto? Y cuando se pasa una piedra, 20 libras es realmente bastante, salvo que cojas un sardinel muy filudo que puede pasar 1 en 1.000.000. Pero yo en mi caso sí uso presiones para tierra. Hay otras llantas que no están acá, que son las intermedias, que también las uso mucho. Esas llantas van bien en pista, se gastan más rápido, tienen, digamos, un compuesto blando que hace que en la pista vayan bastante bien. Parece mentira, van como estas, muy parecidas a esas, pero tienen un desgaste mayor, porque están sacrificando desgaste por agarre, ¿correcto? Esas llantas yo también en la pista les pongo 38 libras, voy como estas de acá, van bastante bien, zumban un poco, porque es lógico, cuando tienes cocos separados, el zumbido es inevitable, ¿no? Y siempre manteniendo en la presión unas cuantas libras más atrás, 5 o 6 libras más atrás que adelante. Cuando entro a tierra me pasa la inversa, le doy un poquito más de libras adelante, si pongo adelante 25 por ejemplo, atrás le pongo 20, hago el cambio, porque adelante el perfil es mucho más bajo y sí puedo tocar una piedra, ¿me entienden? Eso es lo que hago yo hace muchísimos años, me ha funcionado siempre bien y eso es lo que yo recomiendo en cuanto a presiones, ¿no? Eso es básicamente. Otro tema que también preguntan es sobre el tema, ¿qué pasa si uso la llanta siempre baja? Como ya lo dije hace un rato, si hay mayor desgaste, hay mayor agarre, pero mayor desgaste. Y hay una degradación más acelerada de la llanta. Hace 2 semanas me invitaron a un evento que se llamaba Gran Moteada. Me fui con la moto, con una llanta que es similar a esta. Me fui a Chilca, con la moto que pesa 250 kilos, con 40 libras. Y decidí entrar, porque estaba entrando solo al desierto y no tenía otra moto que me pudiera acompañar y tenía que ir por las dunas. Dije, mejor me aseguro bien y le puse 18 libras a la llanta de atrás. Y de 35 le puse 25, 24 a la llanta delantera y entré por las dunas y la moto se comportó bien y pasé y no quedé. Cuando salgo del campamento hacia la Panamericana me fui a buscar el primer grifo que estaba en Pucusana. Salí con la llanta con 18 libras, que era un globito, la llanta salió, la moto se siente algo torpe, pero claro, en el camino de 10 kilómetros que hice en autopista, cuando llegué al grifo, la medí y tenía 20.5 libras. Solamente ahí había subido 2.5 libras y la llanta la tocaba y estaba caliente. Claro, ese es un extremo. Si yo me voy pues 200, 300 kilómetros con esa llanta, la voy a hacer puré, porque se va a calentar tanto y se va a malograr. Ahora, la gente que no tiene una moto que pesa 240 kilos, pero tiene una moto que pesa 150, como es la mayoría, guíense siempre con el tema de lo que les indica el fabricante de la llanta versus con lo que les indica el fabricante de la moto. Como les digo, siempre hay un promedio que te va a llevar a ti a usar la presión de tu llanta ideal, ¿no? Como les digo, siempre hay un más menos. Hay gente que carga mucho en la moto, una moto pequeña, entonces tiene que de repente guiarse hacia la parte superior del rango, digamos, de presión y no hacia el lado de abajo, ¿no? Eso hará que tu llanta te dure bastante bien, que funcione correctamente y que no tengas ningún problema. Cómprese un buen medidor de aire, eso es importante. Hay medidores que no son buenos y eso es importante para saber qué presión va a llevar tu llanta. Chequeen el manual de su moto y chequeen periódicamente sus presiones, ¿no? De acuerdo a la carga que van a soportar con la moto, y con eso la llanta les va a durar mucho más. En cuanto a la estructura y fabricación de las llantas, hay varios tipos, pero lo más común son llantas radiales, diagonales y diagonales reforzadas, ¿ok? Acá tenemos 2 ejemplos. La primera es una llanta radial, que vamos a explicar un poquito cuáles son sus características, y estas 2 son diagonales reforzadas, que también tienen características propias. En cuanto a las radiales, que son las de allá, las primeras, tienen básicamente 3 características. Tienen mayor flexibilidad en los lados, cosa que hace que se adapte mejor al pavimento, y tiene una mayor disipación de calor, porque a altas velocidades se genera mucho más calor. Eso es en cuanto a características generales, como les digo, de una radial 90-10. Después están las llantas diagonales, que son
tiene la característica de tener los hombros o los lados mucho más rígidos a la inversa, digamos, de una radial, que es mucho más flexible, como le dije antes, para la pista es mucho mejor, y que te permiten andar, digamos, a baja velocidad con mucha mayor estabilidad. Y por último, las llantas diagonales reforzadas, que es este caso de acá, que tenemos a la izquierda, que tienen ahí una capa adicional de refuerzo, por eso la llaman cinturato algunos, es el nombre técnico, si no me equivoco, o reforzado, y tiene características de llanta de estructura diagonal y estructura radial. O sea, son unas llantas mucho más completas, te soportan más peso, ¿no? Y te soportan también que tú las puedas bajar de presión, que es lo que hago yo cuando entramos con una de estas llantas, por ejemplo, a la zona de fuera de ruta. Estos hombros son súper rígidos, que las puedes usar hasta con 16 libras y no hay problema que se baje la llanta, porque están hechas justamente para soportar carga, porque los hombros y esa estructura de diagonal reforzado hacen que la llanta no se te vaya a bajar y puedas andar por trochas con presiones de 25, 24 libras sin ningún problema. Ahora, después de hablar un poco de lo que hemos hablado sobre características de las llantas, ¿qué recomiendo yo? Lo ideal, en realidad, para mí, ideal, tener 3 juegos de llantas, pero eso es muy difícil, ¿no? Poca gente las puede tener. Mínimo 2, ¿no? ¿Qué haría yo? Si eres un piloto que le gusta viajar y andar mucho en ciudad, yo me iría de acá para acá. O sea, en este rango no tendría ningún problema para andar y transitar por la ciudad, estar más seguro al frenar. La llanta de allá obviamente frena mejor que esta de acá. Y si voy de viaje, con esta puedo cubrir todos mis requerimientos de viajar por el Perú, por ejemplo, estamos hablando de nuestro país. ¿Okay? Con esta llanta puedo viajar por todo el Perú. Si encuentro algo de tierra, le bajo un poco de presión y empieza a coger estos lados y la llanta va a funcionar mucho mejor que la primera, ¿correcto? Entonces con esos 2 juegos tú tienes cubierto para viajar y andar por ciudad y andar por todo el Perú. Si eres más off-roader o te gusta más la aventura, qué sé yo me iría de acá para acá. O sea, del lado 50-50 hacia el lado ya más extremo. Estas llantas, como les digo, son muy buenas, son muy divertidas de usar todo, pero se gastan rápido, suenan mucho, tienen características diferentes. No son llantas, digamos, muy comunes, pero sí son útiles para el que le gusta hacer la aventura. Una llanta de estas versus una de estas en un sitio, digamos, de complejidad en el tema del terreno, te va a sacar mucho más rápido que la llanta de acá, obviamente. Esta llanta tiene mucho más tracción, ¿correcto? Entonces, para Perú en general, y si tienes un solo juego de llantas y ya te gastaste la llanta que trae tu moto de fábrica, que son las 90-10, yo me iría por esta de acá. Esta es una llanta, digamos, muy genérica, como les digo, no sobresale en nada, no es la mejor en pista, ni la mejor en tierra, ni es la mejor en nada. Pero si tú hablas de promedio, que me pueda llevar por la pista, con esta vas perfecto, va bien. No como la otra, pero va bastante bien. Si quieres ir a la tierra, no irá como esta, pero va bien también. Le bajas un poco la presión y la llanta va a funcionar. Digamos que una llanta para Perú es esta, ¿no? Es a mi manera de ver. Hay gente que me dice, no, yo prefiero esta, es válido. Y hay gente que me dice, yo prefiero la otra porque hago mucho asfalto, también es válido. Con esa llanta yo me puedo meter al desierto de Ica también. Me voy a complicar, voy a tener que buscar una línea para no quedarme. No es lo ideal. Pero la llanta, todas las llantas, si las ven, todas son redondas. Todas son circulares, todas caminan en cualquier lado. Unas son mejores y como conclusión, digamos, no hay llanta perfecta. Así como no hay moto perfecta, no hay llanta perfecta. Una llanta va a funcionar mejor en un terreno, va a castigar en el otro terreno. Una moto va a andar muy bien en la pista, va a castigar en la tierra. La otra va viceversa, va a andar mejor en tierra. No hay llanta perfecta. Esto simplemente es un video de consejo, dicen que consejo hasta de un conejo, ¿correcto? Hemos querido dar ciertos rasgos en líneas generales. Yo no soy ningún experto en llantas, simplemente es un poco mi experiencia de tantos años que uso yo. Hemos tocado un poquito el tema de las presiones, que es importante, de chequear tu manual, de tener un buen medidor, un poquito por ese lado va este video, espero que les sirva y nada. Y ahora vamos a pasar un poquito a hablar sobre la nomenclatura de las llantas, que mucha gente también pregunta. Tiene un montón de números y letras y códigos que vamos a explicar. El primer número indica el ancho de la llanta en milímetros medido de borde a borde cuando está completamente inflada.
El segundo número indica el perfil del neumático como un porcentaje de su ancho, 60 o 70. Significa que la altura del costado del neumático es 60 o 70% de su ancho. La letra indica el tipo de construcción del neumático, radial, diagonal o bias belted. Si no hay ninguna letra, es diagonal. Y el número al costado indica el diámetro del aro en pulgadas. La abreviatura MC indica que es una llanta diseñada para motocicletas y el número al costado es el índice de carga que indica la capacidad de peso máximo que la llanta puede soportar. La letra indica la velocidad máxima a la que la llanta puede soportar la carga indicada de forma segura. La marca M+S significa Mud and Snow, significa que la llanta está diseñada para barro y nieve. El código de aprobación DOT en su costado certifica que cumplen con los estándares de seguridad. Los primeros 2 dígitos indican la semana de fabricación del 1 al 52 y los últimos 2 dígitos indican el año de fabricación. TL Tubeless significa que es sin cámara de aire y TT Tube Tight significa que tiene cámara de aire. La flecha indica la rotación o dirección de montaje, ya que deben girar en una dirección específica. Estas marcas indican el acuse de desgaste de la llanta. Esto nos indica que esta llanta es bidireccional. Y bueno, antes de irme quería, como siempre, agradecerle a Motos. Yo uso estas llantas hace ya casi 8 años. He usado toda la gama de Motos. Acá tengo 2 de ellas. Y nada, son buenas llantas. Siempre que me preguntan las recomiendo porque las conozco mucho tiempo y la verdad que son buenas para este país. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.